En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, China, el cual, según afirmó más tarde Reporteros Sin Fronteras, llegó a afectar a más de 60 personas el día 20 de este mes. Según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, el 29 de diciembre un hospital de Wuhan admitió a 4 individuos con neumonía, quienes trabajaban en un mercado de esa ciudad. El hospital informó esto al Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, cuyo equipo en la ciudad inició una investigación. El equipo encontró más casos relacionados al mercado y el 30 de diciembre las autoridades de salud de Wuhan comunicaron a los casos al Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, que envió expertos a Wuhan para apoyar la investigación. Se obtuvieron muestras de estos pacientes para realizar análisis de laboratorio. El 31 del Comité de Salud Municipal de Wuhan informó a la Organización Mundial de la Salud que 27 personas habían sido diagnosticadas con neumonía de causa desconocida, habiendo 7 en estado crítico. La mayoría de estos casos eran trabajadores del mencionado mercado. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros continentes como Asia, Europa y América. En cuanto a su comienzo, todavía no se ha confirmado el posible origen animal del COVID-19. El brote coronavirus ha sido ampliamente reportado en los noticieros del mundo y la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado oficialmente como una pandemia desde el pasado 11 de marzo. Esto significa que la enfermedad se está extendiendo en varios países de todo el mundo, al mismo tiempo afectando a cientos de miles de personas en todos los continentes, causando un número de muertes que a la fecha siguen en ascenso, mientras las autoridades sanitarias trabajan para frenar su expansión y efectos de la población. Traemos una guía sobre esta enfermedad. Ahora bien, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio y síndrome respiratorio agudo grave. Cabe destacar que la cepa de coronavirus 2019 que ha causado el brote en China es nueva y no se conocía previamente. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Ambos eran desconocidos antes de que estallara en brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Prevención del COVID-19. Para la prevención del COVID-19 debemos tomar las precauciones adecuadas e informarnos bien para proteger y cuidar de quienes nos rodean. Seguir las recomendaciones de los organismos de salud pública de nuestra zona. Para evitar esta propagación del COVID-19, nos han hecho una serie de recomendaciones como lavarnos las manos con frecuencia usando agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantener una distancia de seguridad. El uso de las mascarillas cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No tocarnos los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionándolo o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa en aislamiento. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar atención médica. El uso de las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las lleven no propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos. Seguir las recomendaciones de los organismos de salud pública de nuestra zona. También hemos visto frente a este virus que las personas
que han sido contagiadas con el virus del COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales que hemos podido encontrar es fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes como molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos de las manos o los pies. Los síntomas graves son dificultades para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Si presentamos alguno de estos síntomas graves, buscar atención médica inmediata. Sin embargo, siempre debes llamar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en algún lugar de cuestión. Para concluir sobre estos temas que fueron anteriormente mencionados, los cuales son violencia política y sobre la pandemia del COVID-19, las cuales han traído consigo mismos problemas intrafamiliares, efectos psicológicos y que a pesar de la dura situación por la que atraviesa todo el mundo, la violencia no se acaba, ya que aún así se ve la lucha de los líderes políticos, el asesinato de jóvenes inocentes, quienes a diario luchan por su bienestar y salud, pero que en este caso y en muchos el gobierno no los apoya y los medios de comunicación distorsionan cada información. Algunos de los efectos que ha ocasionado y que más se ven es la violencia intrafamiliar. Esas mujeres que se encuentran en casa en una guerra silenciosa, ya que se exacerba la salud, el bienestar, el dinero y se ha visto la inseguridad que tienen las mujeres en casa por parte de su pareja, quienes lideran y ven como un objeto doméstico y abusan de sus fuerzas en esta etapa de crisis. Por otro lado, se ve las consecuencias psicológicas durante el confinamiento. Los dos factores que más afectan el bienestar físico y psicológico son la pérdida de los hábitos y rutinas y el estrés psicosocial, de acuerdo al primer estudio que se analizó en el impacto psicológico de la cuarentena por COVID-19 en China. La interrupción de los hábitos durante el confinamiento y la instauración de otros poco saludables son los malos hábitos alimenticios, patrones de sueños irregulares, sedentarismo y mayor uso de las pantallas, que pueden derivar en problemas físicos. Las condiciones que acompañan a una pandemia incluyen distintas fuerzas de estrés para las personas. Los estudios sobre estrés y emergencia permiten las principales variables implicadas en los impactos psicológicos como las siguientes. El miedo a la infección por virus y enfermedades. La manifestación de sentimientos de frustración y aburrimiento. El no poder cubrir las necesidades básicas y no disponer de información y pautas de actuación claras, o la presencia de problemas de salud mental previos o problemas económicos. También se ve muy reflejado el estigma y el rechazo social en el caso de personas infectadas o expuestas a la enfermedad, o que pueden ser un desencadenante para la adaptación. Violencia política. ¿Qué es la violencia? La violencia consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o un grupo de ellas. Los motivos por los que se ejerce la violencia pueden ser muchos, como por ejemplo, obtener un rédito económico, como es el caso del ladrón, venganza, dominar la voluntad de otro, expresión de un sentimiento de ira, desequilibrio mental, entre muchos otros. La violencia política obedece a un motivo específico y es el de dirigirse contra los opositores ideológicos, ya sea para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o exterminarlos o atentar contra la política imperante. Los medios de los que se valen quienes ejercen la violencia política pueden ser censura de prensa, secuestro,
torturas, asesinatos o atentados. Hay diferentes clases de violencia política, como lo son el genocidio, las violaciones de los derechos humanos, las guerras de distintos tipos, está la violencia policial, el terrorismo, la tortura, las migraciones forzosas, los desplazamientos forzados. Ahora, si hablamos de la violencia política en Colombia, encontramos que esto se da desde hace años anteriores, como fue el caso del enfrentamiento que hubo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, sin haberse declarado una guerra civil, el cual se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada, terrorismo, por el alineamiento político. ¿Qué consecuencias trajo esa violencia política? Pues trajo muchas consecuencias, como son el caso de la violación de los derechos humanos, el desplazamiento interno, crisis humanitarias en el país, más pobreza, menos educación, deterioro del sistema educativo formal. También generó represión política generada por el enfoque de que se formaron varios grupos armados. Se vio una pérdida en las relaciones entre los sectores rural y urbano. Se vio también la disminución de la inversión y la producción en el sector rural. Se vio el traslado de cultivos ilícitos y se vio el estado en donde el Estado ha tenido que destinar grandes recursos para sostener las guerras y el conflicto interno. Corría la tarde del 9 de abril de 1948 cuando se presenta el magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, quien era el más proclive a ganar la contienda electoral de aquel entonces. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue al lado. La ola de las protestas, que se expandió a otras ciudades y regiones del país, desencadenó el inicio de la época conocida en el país como la violencia, que terminó 10 años después, en 1958. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado por medio del conflicto armado interno, que ha tenido como protagonistas a la fuerza pública, a grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales y carteles de la droga. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. Muchos de los simpatizantes ese día se tomaron las radios y convocaron al país en general. Hubo saqueos, principalmente en el centro de Bogotá, pero luego se esparcieron por gran parte de la capital, para terminar esparciéndose a varias ciudades de Colombia. Policías y militares en un principio intentaron controlar la situación, y mientras que algunos se unieron a la revuelta proporcionando armas y esfuerzos, otros tomaron las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. Se declaró el estado de sitio. El saldo de la revuelta fue de cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 500 muertos reportados hasta la extraoficial de más de 3.000. Las consecuencias generales del Bogotazo fue el inicio de una escala bélica entre liberales y conservadores, en una guerra civil no declarada en un periodo de la historia conocido como la violencia. Se enfrentaban simpatizantes del Partido Liberal y Conservador. En esa época surgieron los primeros grupos de autodefensas armadas comunistas que se convertirían en las fuerzas guerrilleras de las FARC y el ELN. Verso en la confusión, en la desilusión, desesperanza, como también una ola de violencia que aún no termina. Todo esto se fue configurando a partir de los
hechos del 9 de abril de 1948. Ya no solo peleaban las ciudades, sino que también campesinos que se fueron uniendo a los partidos en disputas, un evento traumático que desembocó en una serie de respuestas violentas por parte de los ciudadanos. Las consecuencias se pueden observar el día de hoy. En el resto del país, los grupos armados que surgieron a partir de ese día aún no dan tregua a las comunidades, la violencia y los desplazamientos. Ahora, los actos bélicos fueron redirigidos hacia los ciudadanos, con la excusa de que estos eran colaboradores o partidarios de alguno de los bandos en disputa. Entonces, los grupos se pelean los territorios y el poderío de estos. Las masacres no han cesado, son actos que se repiten a lo largo de los años. De acuerdo con la organización no gubernamental Indepaz, van 246 personas asesinadas en 61 masacres durante lo corrido del 2020 en Colombia. Como ejemplo de violencia política, tomaremos el conflicto armado. Sabemos que este tipo de conflicto ha dejado grandes heridas en sus víctimas, ya sea por el desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, exposición a actos violentos, masacres y muertes violentas, entre otras más. Estas heridas pueden ser físicas y psicológicas, cada una con mayor impacto en la otra. Las heridas psicológicas o impactos psicológicos que se pueden encontrar en algunos casos con víctimas del conflicto armado son trastornos de estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y depresión, fobias, consumo de alcohol y riesgo o intento suicida. En este tipo de vivencias se encuentran una serie de secuelas emocionales producidas por el conflicto, ya sea por el asesinato de un familiar por un actor de la violencia, las amenazas que generan crisis emocionales, ansiedad y depresión en el amenazado, el desplazamiento formado donde se da la pérdida de todo lo que le da sentido a sí mismo, y la desaparición forzada donde se complica el proceso normal del duelo, al enfrentar la duda e inseguridad al no saber si ese familiar se encuentra vivo o muerto. Armada y el clima de la violencia, lo primero que se pierde es la referencia a la norma, a la ley cultural como universal. Teniendo más claro lo que es la violencia política y viendo lo que ha generado el conflicto armado, podemos preguntarnos, ¿qué está ocurriendo en nuestro país este año? Actualmente en Colombia ha ocurrido una ola de masacres, un fenómeno que ha ido en aumento.